conducir por la ausencia de Juan Martín, que está en Santa Fe cumpliendo con sus tareas sociales. Pero hoy nos toca conducir, y por primera vez me toca, colaborando con el amigo Waldi Torres y su invitado especial. Tenemos muchas cosas para decir, muchas cosas lindas, muchas cosas actuales, muchos emergentes que surgen, que no podemos dejar pasar y tienen que ver con la salud y tienen que ver con todo lo que nos acontece a diario tiene que ver con nuestra salud y la calidad de vida que tenemos. Waldi, bienvenido. Tanto vos como yo, vos como abogado, yo como médico, si hay algo que está en tela de juicio en este momento es la medicina, la salud, la finanza, la política. Está en tela de juicio y forma parte de nuestra crisis, pero vos sos un invitado en lo que respecta a la justicia y sus claroscuros, por llamarlo de una manera. Buen día para todos, Víctor. ¿Cómo estamos? Bueno, contento de hacer este programa. Juancho no lo tenemos ahora en este momento, pero bueno, por ahí se puede hasta conectar. Ya vamos a ver cómo está. Pero bueno, asumí la conducción vos y está fantástico. Te quiero decir, tela de juicios perdido. Dijiste todo, tela de juicios perdido. Perdido la salud, perdido la abogacía, perdido todo. Vamos a tratar de recuperar o de limar algo para que salga a la luz algo lindo. Mirá, Víctor, tengo un invitado que es Guillermo Rubio. Nosotros siempre le ponemos un condimento más de doctor, no hemos hecho el doctorado. Prestamos una locación de servicio que es la abogacía, pero somos especialistas en eso, técnicos, más que nada, técnicos en la parte de la parte jurídica, ¿sí? Más allá no somos operadores jurídicos, operamos en el tribunal, vamos y venimos nada más, pero de todas formas es lindo e interesante hablar con respecto a la salud, con respecto a esta parte linda que tiene el derecho. Entonces, bueno, le voy a dar cabida al invitado especial que yo traje, se llama Guillermo. Él ya nos va a explicar a ver quién es, cómo es y todo lo demás. Todavía hay mucha gente que lo conoce al Guille. Hola, Guille, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Bueno, Guille, mirá, ahí tenemos muchos temas para tocar. Yo creo que hay muchos temas en boga en este momento y muchos temas que nos inquietan, más allá de lo real que es la economía, más allá del dólar, más allá de un montón de cosas que trivialmente o cotidianamente, para hablarlo, nos lleva concatenado un montón de cosas. Pero vamos a hacer una arista para referirnos a una parte importante para mí, de mi punto de vista técnico, no sé, para vos, para que vos puedas hablar también, si te parece, de los juicios por jurado, cuál es tu opinión, qué te merece. Esto vino acá, te voy a hacer un introito por algo. Esto me hace acordar que antes que viniera y se promulgara esta ley y se insertara acá en la provincia, nosotros teníamos los juicios comunes. Los juicios comunes, que eran a través de los jueces, a través de un juzgado de instrucción, después cambió por el Ministerio Público Fiscal, quien era dueño de la acción penal, a posteriori surgió el tema de los jueces de garantía. Hubieron algunas reformas. Dentro de esa reforma se incluyó el tema de juicios por jurado en determinados juicios, ¿sí? Después, cuando Guillermo se adentre, yo voy a traer a la postre un ejemplo gráfico que me tocó vivir. Yo hice el primer juicio por jurado acá en San Rafael. Y bueno, de esto también es importante el tema de juicio por jurado, porque se le da una participación, entre comillas se dice, a la ciudadanía. Te doy la palabra, Guille, a ver cuál es tu... Bueno, para hablar de juicio por jurado tenemos que hacer un introito de lo que es la parte histórica de los juicios y de por qué el sistema punitivo tiene esta conformación tan particular, en la cual las víctimas prácticamente permanecen ausentes en cuanto a los intereses reales que tienen. Los juicios, la parte punitiva en realidad estaba referida a una falta de respeto a la palabra de una persona en particular, que era el rey. Se le faltaba el respeto al rey cuando se incumplía con algunas normas de convivencia que el rey fijaba, y esto era lo trascendente. Entonces el rey fijaba no robar, y en caso de robar, tal pena. Esta situación no contemplaba la reposición de las cosas.
No le interesaba al rey que las cosas se devolvieran a la persona que era propietaria. Esto viene trasladándose y luego de la Revolución Francesa, luego de que se comienzan a republicanizarse los métodos de justicia, empieza a aparecer en realidad el paradigma en que se desplaza el rey por la ley. Y sigue la misma situación en que las víctimas aparecen ajenas al sistema. Desde este punto nosotros nos vamos a encontrar con el juicio por jurados, que nos va a traer una referencia muy concreta, y es que los juicios por jurados tienen veredictos que son infundados, es decir, hay únicamente una situación de unanimidad en la decisión, pero no sabemos si existe unanimidad en los fundamentos, que es lo trascendente en toda la situación. Esto está referido concretamente a esa voluntad del rey que decía: la ley soy yo, el Estado soy yo y yo decido. En este sentido no se le requería al rey ninguna fundamentación. Esto es lo que ocurre con el juicio por jurados. No hay fundamentaciones, y esto es un déficit muy grande porque nosotros venimos de un sistema que es distinto. Eso es lo que te iba a decir, Guille. Sería bueno también hacer una introducción respecto a cómo veníamos nosotros y la incorporación que se hizo a esto, porque nosotros veníamos de un tema un poco controversial también, ¿no? Pero bueno, dentro de todo respetable. Sí, sin lugar a dudas, el sistema que teníamos antes dejaba mucho que desear. Este sistema deja mucho que desear también. Es perfectible, yo lo entiendo que es mucho mejor este sistema que el anterior. En el sistema anterior es el que se llamaba el sistema inquisitivo, en el cual la defensa parecía un poco dibujada, la acusación misma parecía un poco dibujada, quien llevaba la batuta del proceso era un juez instructor que actuaba y decidía la suerte de las personas en términos de libertad. Esta situación ha ido mutando hacia jueces imparciales, pero claro, para que tengamos jueces imparciales deben haber una acusación objetiva también, y estas situaciones en la provincia de Mendoza por lo menos están más que en tela de juicio. Bueno, Víctor, viste y escuchaste, el sistema anterior venía por jueces de instrucción de la Santa Inquisición, que estaban a voluntad y a capricho, restringiendo la libertad de cada persona. ¿Te suena algo a vos? Sí, sí. ¿Te suena familiar? Bueno, después podés agregar. De todas maneras, forma parte de todo un proceso de involución. Estamos viviendo tiempos distópicos, partiendo de esa base en lo que hace la evolución de nuestra humanidad y todos los aconteceres en los distintos estamentos, en los distintos países y particularmente en la Argentina. Y en base a eso tenemos que los distintos participantes o actores, en este caso ustedes en este estamento, nosotros los médicos en lo que hace a salud, nos tocan tiempos más que difíciles, pero muy desafiantes, y tenemos la obligación de dejar una semillita, una huellita, una propuesta, algo que quede. Perfecto. Yo de eso me agarro eso que vos me decís, y me pareció bien lo de Guillermo, porque esto nosotros estábamos en principio, estábamos, pues yo también me incluyo, ensimismado con un sistema que es el juicio por jurado, que lo hemos tocado acá. Han venido operadores jurídicos, han venido colegas, pero tampoco... Miembro del Tribunal Superior. Miembro del Tribunal, perfecto, pero también hacemos la apertura a aquellas críticas razonadas que me parecen bien, que no... Tenemos que estudiar un sistema, y esto es una cuestión de estudio, me parece muy bien lo de Guillermo. ¿Por qué? Porque como profesionales, estábamos acostumbrados a leer los fundamentos de los jueces, ¿sí? Ante una sentencia estaban los fundamentos. La sentencia combinaba una pena de 10 años, listo. Los fundamentos eran el motorcito que nosotros propulsamos para ir a la corte, recurrirlo o no, pero eran lo que nosotros leíamos, en qué se basó, cuál fue el pensamiento del juez para determinar esa pena. Y me parece muy loable el tema, porque esto es un sistema distinto y es un sistema donde no hay fundamentación, y nosotros estamos acostumbrados a los fundamentos. Por eso es importante lo que remarca Guillermo con respecto al tema
democrático y al tema judicial, que está fantástico. Y en la provincia, hoy, si damos un poco de cuenta, tenemos muchos reclamos en la parte de violencia de género, un montón de historias con respecto a la acusación, a la objetividad, un montón de cosas. Adelante, Guille, no te quiero robar espacio. Sí, es interesante todo lo que vas contando, porque es el dolor y la llaga que cada día vemos nosotros en tribunales cuando... Es el emergente que, también, sí. El emergente de todo lo que sucede. Nosotros tenemos distintos paradigmas dentro de lo que era el paradigma de la Inquisición, propiamente dicho. Lo que se salvaba en el sistema era el alma de la persona, de manera que no interesaba la forma en que se adquirían los conocimientos de qué es lo que había sucedido a esa persona. La tortura era uno de los métodos fundamentales de la Inquisición para obtener la información. Luego pasamos al procedimiento punitivo inquisitivo, que es el que nosotros acabamos de abandonar recientemente, que lo que se pretendía era el acceso a la verdad real. Inclusive hoy en el Código Procesal Penal nuestro figura todavía la verdad real como un objetivo a llegar. Nosotros tenemos que tener claro que la verdad es fáctica, la verdad es el hecho, la verdad es lo que ocurre, y el resto son relatos de los hechos, y son relatos más o menos interesados de acuerdo a la capacidad de memoria de la persona y de acuerdo al compromiso que tenga con el caso mismo en sí. Hoy estamos con versiones que van a tener mayor o menor cabida en la medida en que tengan un mayor o menor arraigo probatorio y en las habilidades de cada uno de los litigantes para presentar esas pruebas de forma más o menos convictiva. Eso es lo que ocurre en el proceso acusatorio. Esta es la realidad con la que nos estamos encontrando, pero nos encontramos con pronunciamientos también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo Cañete, que tiene un par de años ya, que como que poca atención se le presta porque precisamente pone en cuestión al juicio por jurado. El fallo Cañete lo que señala concretamente fue un caso muy particular, porque en ese caso se llegó a una unanimidad de votos por condena, pero los 3 jueces que habían llegado a la unanimidad por condena tenían fundamentaciones distintas, arribaban por distintos caminos al criterio de culpabilidad de la persona. La Corte, cuando toma este caso, lo que señala concretamente es que si se ha arribado por distintas fundamentaciones, no hay un acuerdo. Frente a este acuerdo, no hay una sentencia que tenga validez porque ninguno de los magistrados vota el voto del otro. De manera que acá solo existe unanimidad en la conclusión, pero no existe unanimidad en la fundamentación, de manera que el caso aparece claramente infundado y la sentencia fue revocada. En esta situación nos encontramos con el juicio por jurados. Hay una unanimidad que se requiere para la parte de decisión, pero no hay una unanimidad que podamos compulsar respecto de la fundamentación, no sabemos. Y acá entran a jugar algunas cuestiones que son netamente patriarcales. Y es que el Estado no le quiere ceder al ciudadano que va a juzgar a otra persona la facultad, el poder de decir por qué está convencido de que esta persona realizó tal o cual hecho. No lo dice, no lo permite. Lo que lo llama es a silencio, lo llama compulsivamente a callarse la boca y a no comentarlo con nadie. Totalmente de acuerdo, sí, está bien. Esa situación concreta es lo que falla en el caso Cañete. Bien. ¿Sí? Bien. Esa situación concreta es un déficit en este caso, porque nosotros tenemos, dentro de lo que es el sistema interamericano en el que estamos insertos, nosotros estamos inmersos dentro de este sistema, tenemos una situación muy concreta y muy particular, que es el plazo que se le coloca a los jueces y al sistema para mantener una persona en situación de detención. Se le da como máximo el plazo de 2 años para que esté con una prisión preventiva, sí, y se le da un plazo de 10 días para que diga por qué va a estar detenido. Acá en la provincia se ha decidido que las personas que van a cursar prisión de por vida, no sepan por qué. Esto constituye básicamente el concepto de tortura que la misma Corte Interamericana se encargó de limitar al momento de decir 10 días para darle los fundamentos de por qué está detenido. Sin estos fundamentos, la persona que está cursando una prisión perpetua sentenciada por un jurado popular va a pasar toda su vida preguntándose
qué es lo que decidió a los jueces a condenarlo. Perfecto, sí, sí. Eso es más, hablo por mutuo propio. Tengo un caso que es ese, precisamente lo que vos estás explicando y describiendo. Está perfecto, Guillermo. Son las falencias que nosotros estamos ahora viendo de un sistema que se está implementando y que obviamente me parece muy loable el tema de la crítica. ¿Qué te parece, Víctor? ¿Qué nos podés decir? Bueno, yo escucho asombrado, pero al mismo tiempo quiero la opinión de él sobre dos temas. Sí. El primero lo voy a decir ahora. ¿Qué opinás sobre las cárceles actuales como universidades del delito y la posibilidad de utilizar las prisiones domiciliarias para una reeducación integral de la persona que accede a ese beneficio, pero con una vigilancia tipo Gran Hermano, que eso no es del mañana, es hoy? Pero la gran pregunta que yo me hago es si esa vigilancia no daría lugar a fenómenos como la naranja mecánica, que vos debés conocer, la película. Sí, que la conozco. Sí. Lo que nosotros vamos a tener en cuenta con respecto esto, estamos avanzando hacia lo que es la finalidad propia de la pena. La finalidad propia de la pena nosotros tenemos muchas doctrinas, pero hay una que prevalece, que es la que la Corte Interamericana de Derechos, la Convención Americana de Derechos Humanos, señaló concretamente de qué es lo que se pretende. Y se pretende una resocialización, se pretende una recuperación de la persona, entendiendo el delito como una falta, una falencia que debe ser señalada y debe ser corregida. Frente a esto, nosotros nos encontramos con una locura de Código Penal, que ya no es código porque es cualquier cosa, porque ha sufrido tantas modificaciones que no tiene razón de ser unas penas con las otras. Cuando vemos los distintos delitos, los delitos patrimoniales han crecido en pena de una forma absolutamente asombrosa, y no tiene ninguna relación con ¿Cuáles son los delitos hechos patrimoniales? El robo, por ejemplo. ¿Sí? El robo de un celular en la calle, por un pibe, un muchacho, un hombre, una mujer, quien sea que lo cometa, si simplemente lleva un cuchillo tramontina encima, lo muestra y se apodera del teléfono, estamos hablando de un teléfono que tiene un costo mínimo, hablemos de lo mínimo, bueno, ese sujeto, esa persona, va a estar enfrentando penas que parten de 5 años de prisión, hasta 15 años, lo cual es un disparate verdaderamente, porque no tiene relación el sentido propio de cuál es el tipo de daño que se produce con relación a la retribución penal que se postula. Las cárceles sí sirven para que muchas personas aprendan distintas modalidades de delito, es cierto, pero el problema más grave de nuestras cárceles no es precisamente eso, sino la situación de vulneración en que estas personas quedan sujetas al Estado y en condiciones bastante serias, porque el crecimiento de la población penitenciaria de personas privadas de libertad es muy grande y no crece proporcionalmente igual el grupo de personas que son los custodios, los penitenciarios. Tampoco se pone en crisis, ¿no? O se critica o se establece o se fija alguna pauta más concreta respecto de desmilitarizar el servicio penitenciario, que ha llegado a estos extremos de constituirse en una fuerza policial particularizada a partir del proceso de reorganización nacional. Es ahí donde hay un quiebre muy concreto y un proceso de militarización de ¿Qué esto. opinás de Bukele y sus métodos en El Salvador? Porque eso Me parece absolutamente atroz. Me parecen tiene absolutamente el atroces. 80% de la aprobación de la población, ¿eh?
Sí, bueno, esto no significa... Es una guerra Hitler interna. también tuvo una marcada apoyo popular. Esto no significa que respetara los derechos. No, es que es tremendo lo que hizo. Esta Verlo por YouTube, verlo en directo es tremendo. El proceso de despersonalización va exactamente en sentido inverso de lo que se pretende de la pena y de lo que la Convención Interamericana señala. Esto es muy concreto, o sea, esto no debe ser tolerado. Esto son violaciones a los derechos humanos que son muy graves, muy graves, Sí, y lo que sé. llevan a consecuencias mucho más graves todavía. A mí lo que me llama la atención es la complacencia de la comunidad y de que acá en la Argentina un sector importante de la población pida una cosa semejante para situaciones como la de Rosario, por ejemplo, que evidentemente salieron fuera del control. Pero cuando uno ve en El Salvador lo que eran las maras en la época o en la actualidad, realmente te da miedo. Vivir en esos países te da miedo. No encontraron ningún mecanismo pacificador a través de los medios como para tratar de soslayar toda esta parte. No. Por eso, Fue guerra. Claro, Guerra, es un extremo. Lo que yo te quería preguntar, Guillermo, era porque esto para mí más que nada para la comunidad es importante. ¿Por qué? Te voy a preguntar esto. Porque va a participar y la van a llamar y algún día tiene que presentarse al Poder Judicial. ¿Qué te parece a vos la participación de la gente para que la llamen a participar en el Poder Judicial en un veredicto, en un juicio por jurado? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo soy partidario concretamente del juicio por jurado. A mí me gusta mucho el juicio por jurado, me parece sano, no en los términos en que está legislado. Claro, ya lo he expresado. Es un sistema que se basa en criterios que son falsos, por ejemplo, la democracia o la democratización de la justicia con la participación de la gente. Esto no es democratización, esto no, es un engaño. Esto es un método, un sistema de resolución de conflictos de las personas entre sí y de las personas con la ley penal. Es un sistema de resolución de conflictos. A los jurados no los elige ninguna persona con carácter representativo, son elegidos por sorteo. Yo no conozco ningún diputado, ningún concejal, ningún senador, ningún presidente, ningún gobernador que sea elegido por sorteo. Esto no ocurre. La base de este sistema es una base republicana. Por eso surge de ese concepto del republicanismo la obligación de que los fallos sean debidamente fundados, porque es el patriarcado el que sigue operando en todo el tema. Entonces nos ceden los poderosos la facultad de decidir, pero que no digamos por qué. Y acá pueden jugar determinadas situaciones que son muy graves, por ejemplo, los prejuicios. Yo recuerdo de alguna situación en la que participé como defensor, que se había planteado el tema como fundamentación de la posible condena de la cara de mi cliente. Miércoles. Y estas situaciones no sabemos si están ocurriendo dentro del juicio por jurado. No lo sabemos. Entonces, si están juzgando por la cara, si están juzgando por la cultura, si están juzgando por prejuicio, si están juzgando porque pertenece a determinado barrio, porque tiene determinada ropa, porque tiene determinada forma. Esta situación debe ser fundamentada adecuadamente. Una persona no puede ser condenada por estas situaciones y no sabemos concretamente si son o no condenadas por esa situación. Trae a colación, Guillermo, lo que vos estás explicando, que es bastante importante, porque si yo estaba remitiéndome a que antes los jueces impartían una sentencia y yo leía los fundamentos, es obviamente saber cuál es la opinión de cada uno de los que decidieron. Darle la decisión a una persona es también compartir el tema de su fundamento y su opinión, por qué decidió una condena y todo lo demás. ¿Y cómo llegó a un acuerdo con Claro. los otros jurados? Exactamente. O sea, ¿cómo acordaron entre todos un mismo fundamento para una situación?
Otra de las situaciones graves que yo veo en el juicio por jurado es lo mentiroso que es. Y digo que es mentiroso porque nos dicen los jurados son los jueces de los hechos, se los dicen 200 veces, sí. Son los jueces de los hechos, y cuando van a darle las indicaciones finales, si ustedes tienen que decir si esta persona cometió este delito o este delito, si se encuentra acreditado que la persona era tal cosa de tal otra. Estamos hablando de contemplaciones que son jurídicas, no son hechos, son valoraciones jurídicas. Y nosotros nos encontramos con que los que nos dedicamos a esto, llevamos, en mi caso, 38 años viendo derecho penal, nos encontramos con que nos va a juzgar sobre estas situaciones particularizadas que tiene la ciencia del derecho penal. Nos encontramos con que lo resuelve alguien que no tiene ningún conocimiento jurídico técnico respecto de esto, y a quien se le cede la facultad de ceñir la conducta de una persona y los hechos que están sobre análisis a una figura legal. Esto es un desacierto enorme. No le dicen, usted debe decir si se encuentra acreditado que tal persona disparó contra tal otra, si tal persona le clavó un cuchillo, si tal persona cometió este hecho. Lo que se le dice concretamente es, usted debe calificar estos hechos como delito de homicidio agravado a los términos de tal artículo. Claro, tal y inciso. es neófito en la materia, y es un profano del derecho, obviamente. ¿Sabés qué? También agrego algo que me pasó y que obviamente me molestó bastante, porque no fue tampoco acorde a lo que se había pautado, lo que estaba legalmente para hacer. Un caso que toma resonancia por los medios, ¿sí? Empieza a mediatizarse el caso y obviamente se empiezan a vertir opiniones durante la red, o sea, durante el momento, red social, radio, durante todo. ¿Qué pasa? Cuando vos vas a hacer este juicio, pues en el caso que vos defiendas, me tocó a mí como defensor, estoy pidiendo que la persona que venga, que vaya a ser elegido, esté purificada, que no sepa nada. Porque ese es el momento, yo creo que la imparcialidad, un juez imparcial, impartial, independiente, objetivo, pongámosle, no tiene que saber absolutamente nada. Acá, los juicios que se hicieron, nunca nos hicieron lugar, lo proclamé, lo puse, que trajéramos gente de otro lugar, que trajéramos gente, que buscaran gente de otro, de Mendoza, de San Luis, no, con la misma gente de acá, y se forma una opinión. Y la mentira más rara que me sonó es decirle, mire, mientras usted está deliberando, usted no puede ver televisión y usted no puede ver la red. Eso es un juego de niños. No, eso es, a ver, ¿cuál es la sanción o cuál es el control o cuál es la... Si vos, siendo una persona que participa en un jurado, vas y te ves la red, vas y lees el diario, no tenés ningún tema de contralor, pero tampoco tenés tema de objetividad, porque acá y lo digo para los dos bandos, puede ser se arman bandos para un lado a favor del imputado y bando a favor de la otra parte, ¿sí? No hay un tema concreto respecto a eso, no sé si coincidí, Guillermo, o no, pero bueno, a mí me tocó vivir eso y me pareció mal, sumamente mal, pues la persona que tiene que decidir tiene que ser pura, tiene que venir sin ningún inconveniente, sin contaminación de ninguna índole. Se sienta y es como decir, bueno, voy a juzgar sobre lo que yo veo, lo que yo estoy convencido, ¿sí? Y donde también me parece loable que lo pueda también explicar, decir, ¿y vos por qué fundaste esto? ¿Por qué fuiste? No callarse para siempre. Eso es un tema multado por el tribunal, que no puede hablar una persona, que no puede contar su experiencia. Eso es angustiante hasta para la persona que se presenta. Porque vos ahora te vas a hacer las compras al supermercado y has participado en un juicio por jurado donde lo hemos condenado y, ¿y vos? Y no puedo emitir ningún tipo de opinión, no puedo hablar ni con el cajero, no puedo hablar con un amigo, nadie. Me tengo que callar la boca.
Bueno, los medios son constructores de opinión y son constructores de sentido también. Eso es una realidad, es la realidad social que nos toca atravesar. Es muy difícil poder sustraerse de estos criterios y es muy difícil poder sustraerse de las aseveraciones que se hacen de forma muy imprudente, por cierto, por muchos periodistas respecto de casos concretos y casos particulares, cuando eso debe dilucidarse y debe resolverse dentro de las instancias propias de la justicia. No hay otra manera. Tiene déficit el sistema de juicio por jurado. Yo sigo apostando al sistema de juicio por jurado por muchas razones. Sí, Una, yo también, que sí. ha mostrado que no hace falta tener un tan amplio criterio para poder juzgar una situación concreta. Y también frente a la imposibilidad de participar por 2 veces en un juicio por jurado. Solo se participa una vez. De manera que hay en esto una caducidad de mandatos que nos trae como referencia algo que es muy interesante, que es la necesidad de contar con caducidad de mandatos de los jueces técnicos. Los jueces técnicos están sujetos a el juicio, el jury de enjuiciamiento, que la verdad que en mi carrera profesional he visto muy poco de esto como forma operativa de resolver situaciones que se presentan. El Consejo de la Magistratura, en un caso concreto en que yo fui denunciante, decidió resolver con argumentos secretos el juicio por jurado, el jury de enjuiciamiento, absolviendo al magistrado que nosotros entendíamos que estaba en curso en graves irregularidades, y nunca pudimos enterarnos de qué se trató. Y esto fue con participación de miembros de la Corte Suprema de Justicia, algunos todavía en funcionamiento, en funciones. Esto ocurrió con miembros del Poder Legislativo, algunos todavía en funciones, de manera que las dinámicas estas de la falta de fundamentación, de las formas en que vienen operando estas situaciones, son criterios de impunidad o criterios que son en cierta manera muy lesivos de los derechos. Bien. Víctor. Te quería hacer una pregunta, porque hay una pregunta que hay una noticia que ha sido un poco postergada por la realidad que nos azota en este momento. Es el pedido de extradición de Italia, del padre a Italia por parte del padre Reverberi, que tristemente lo recordamos acá en San Rafael por sus homilías, vestido de militar. No sé si vos lo viste alguna vez. Yo tengo una anécdota que me contó el doctor de Quirós. ¿Vos te acordás de Quirós? Sí, ¿De Bernardo de Quirós? Sí. Me contó una anécdota de Reverberi, y yo conozco otras que no las voy a relatar ahora, pero la de Quirós sí la voy a contar, porque Reverberi era cura párroco de Salto de las Rosas, y estaba durmiendo la siesta y los chicos jugaban al fútbol. Te lo hago breve. Jugaban al fútbol, le hacían ruido, lo molestaban, gritaban, salió enojado con la pistola en la mano y se los llevó todos con las manos en alto a la comisaría presos, a los chicos, con la pistola martillada, a los chicos presos a la comisaría. Y ahí él le dijo, me los deja todos presos al oficial de guardia y lo mete en la cárcel ahora ya. No, padre, me parece que el que se queda es usted, y lo dejó en cana a él. Lo dejó en cana a Reverberi, y elevó la causa directamente a Bernardo de Quirós. Y Bernardo de Quirós empezó las actuaciones, y ahí nomás llamaron por teléfono y dijeron, esto se acabó, no hay nada que lo acuse al padre de Reverberi. ¿Está claro? Palabra de Bernardo de Quirós. Tal cual. ¿Lo crees posible? Guillermo. Sí, en esa época todo era posible, todo era posible. La realidad de este cura, Bernardo de Quirós. Sí.
Estaba en el primer juzgado de instrucción. Y el fiscal era, hoy vive, tiene que estar vive, que era Tarcisio, no, ¿cómo se llama? Tíndaro Fernández. El Tíndaro Fernández. Lo que tenemos en esta situación es este cura que ha huido a Italia. Y tenemos el silencio de prácticamente el 100% de los genocidas y de los represores, de los torturadores, de los violadores, de estos ladrones, de estos estafadores, de estos falsificadores, que se apoderaron del Estado para construir un Estado terrorista. Estas situaciones nos ponen en ese contexto. Si hubieran sentido o percibido que hacían lo correcto, ¿cuál es el sentido de todo este silencio? ¿Cuál es el sentido de no darle a las familias la tranquilidad de poder llevar una flor a sus deudos, de poder sentir que siguen estando vinculados familiarmente con las personas que han fallecido trágicamente, ¿no? Asesinados por este sistema? Todos aquellos que son depositarios de secretos graves llevan dentro de sí demonios que no los van a abandonar nunca. Y ese es su principal castigo. Créemelo, no estás hablando con Fray Forcada. Te lo digo que es así. Los demonios los van a atacar en forma de ataque de pánico, en forma de depresiones, en forma de 1000 cosas, pero te aseguro, todos fueron premiados. Todos, los médicos, los curas, todos aquellos que sabían y saben grandes secretos, fueron premiados. Y ahora después cuando salgamos te quiero contar, porque no la quiero contar porque es demasiado fuerte, una que me tocó a mí, conocer un gravísimo delito, y yo era depositario y no podía decirlo, hasta que fui y se lo dije al juez de instrucción, y cuando el juez de instrucción me dijo, ese delito lo tiene que hacer la persona que ha sufrido eso, dije, chao. Entonces ya me sentí liberado. Ya te lo voy a contar, se te van a parar los pelos. ¿Vos creíste que lo habías oído todo? No lo oíste todo. Guillermo, me dejaste pensando un poquito más que a mí, a la gente en este aspecto. Digo, hablaste del rol de la víctima. El rol de la víctima acá, en este tema, ¿cómo lo ves vos? Es un tema importante porque... más que importante. Sí. Sí. El tema de la víctima acá, entramos nuevamente en los espacios oscuros y silentes que nos acostumbró el proceso de reorganización nacional en su macabra intervención en la historia. El Ministerio Público Fiscal no es un organismo democrático, no es un organismo elegido popularmente, no tiene este contexto, sino que tiene una contextura político-partidaria muy concreta y que se ha traducido en muchos casos en determinantes de cómo se hace o cómo no se hace la acusación. En este sentido, las víctimas, que en general querellantes en las causas, cuando son admitidos en este sentido, deben ir siguiendo una vía, a pesar de ser la querella independiente, van siguiendo la huella del fiscal, porque si el fiscal no abre la investigación penal, no la puede abrir el querellante. Entiendo que un querellante autónomo, como es la tendencia que viene, debe desplazar al Ministerio Público Fiscal para garantizar que exista posibilidad de requerir de la justicia pronunciamientos adecuados. Porque si no, se presenta la querella, el fiscal no acusa, no abre la investigación, no se aboca a la investigación y la querella queda anestesiada en este sentido, sin posibilidad de pedir la indagatoria de la persona, sin posibilidad de pedir una prisión preventiva, sin posibilidad de pedir una elevación a juicio, sin posibilidad de estar en debate concreto con el hecho que
que está analizándose en ese... Sin posibilidad de demandar justicia, porque evidentemente se constituye para eso, para reclamar todo lo de él. Exactamente. Entiendo que un querellante particular es una figura que debe ser reanalizada desde lo legislativo y debe ser una figura que contemple todo el abanico, desde la asociación con el fiscal para una acusación, desde la acusación alternativa, que es la que menos me seduce en realidad, a una acusación que desplace al Ministerio Público Fiscal y permita que se ejerza esta situación de justicia directamente por la víctima en forma de querellante. Vos sabés, Guillermo, que te voy a hacer una pregunta comprometida en el ámbito jurídico. Digo yo, el tema de violencia de género, ¿sí? Que hablaste del Ministerio Público Fiscal y que está hoy muy en boga acá entre nosotros, el tema de la violencia de género están abarrotadas las cárceles de San Rafael con respecto a este tema, Están abarrotadas, sinceramente, te digo, y vienen de no tan solo de San Rafael, de Malargüe, de Alvear. Esto es un fenómeno digno sí, de ser analizado. Bien, pero ocurre lo siguiente aquí, el paradigma que lo vivo en carne propia, muchas veces, ¿no? Cuando me ha tocado en el ejercicio de la defensa. La víctima, entre comillas, cuando denuncia, después se arrepiente o después busca que no es así, o realmente, muchos casos, hay que no se condicen con la realidad, sí con la exageración. Entonces quieren poner un freno, quieren que todo se solucione. Sí. Una solución de conflicto. Una de las formas. Yo insisto que en los tiempos de inteligencia artificial y gran hermano se puede hacer perfectamente una prisión domiciliaria que implique una observación permanente de la conducta de la persona que está implicada y con todas las obligaciones que le corresponden cumplir dentro de un hogar. Estoy convencido de que se puede llevar la universidad a tu casa con el YouTube y con la cantidad de cosas que uno puede llegar a aprender. Y además estoy convencido de que las pequeñas grupos de hombres reunidos regularmente, fielmente, que hablen y puedan exponer sus cosas con una dirigencia, con un guía, con un liderazgo que armonice ese grupo, son absolutamente benéficos para todas las relaciones de pareja, ya sea de hombres o de mujeres, los grupos. Pero bien, son muy, muy, muy valiosos. Y todo hombre que esté sometido a una investigación o pena por violencia de género tiene que ser contenido en un grupo de este tipo. Bien, eso está después viene, que está perfectamente bien explicado por vos. Mi pregunta era, para vos, la parte de violencia de género, ¿tiene que tener solución de conflicto? ¿Puede haber solución de conflicto? Bueno, es un tema que viene analizándose desde hace un tiempo atrás, yo calculo que un par de años. Naturalmente la provincia de Mendoza, con el afán punitivo, porque no debemos olvidarnos que las cárceles de Mendoza son la bandera... Sí, de eso también te quería preguntar porque hablaste de Mendoza. O sea, son una bandera política, ¿sí? Son la bandera con la que se ha ganado elecciones acá en la provincia. La situación concreta es que en los casos leves, en casi todas las provincias ya del país, se admiten las soluciones de conflictos. Ya hay una relectura de los fallos referidos a esta dinámica, y hay una relectura que está signada también por las interpretaciones feministas en estas situaciones. El feminismo no punitivista particularmente. Lo que se plantea es que no hay posibilidades de hacer ningún tipo de solución de conflicto en los casos que sean graves. Para la provincia de Mendoza todos los casos son graves. El problema que se presenta es que la provincia de Mendoza obliga a las víctimas de violencia de género a comparecer, aun cuando las causas sean leves o sean bastante sonzas de por sí,
obliga a que comparezcan ante psicólogos, ante psiquiatras, ante el tribunal de juicio, que den su versión sobre los hechos, y no advierte que esta situación también es revictimizante. Esta situación muchas veces no es querida por las personas, a veces hay denuncias exacerbadas, a veces el hecho es real, pero las consecuencias que la ley da a estos hechos es exacerbada también, y no se ve el sentido de la justicia en estas situaciones. De manera que hay que empezar a abrir un poco más la cabeza con respecto a estos casos, y hay que conseguir que esta objetividad que nos debe a la sociedad el Ministerio Público Fiscal esté dada también en la subjetividad de los casos, porque no es lo mismo un caso geográficamente determinado en un espacio que en otro, y estas situaciones deben ser contempladas concretamente para obtener resultados que sean verdaderamente justos. Bien, bien, Guillermo. Víctor, ¿vos qué opinás? Mirá, creo que hay mucho por hacer y se ha ido muy lejos, y la verdad está en el medio. Ha habido excesos y cada vez están más malas y cada vez las matan más. Cada vez las matan más, es más feroz. A mí me tocó escribir sobre el hombre maltratado hace 30 años. 30 años me publicaron el artículo, lo tengo, con consejos a los hombres que en esa época no existían el WhatsApp. Y si hay algo que yo les tengo que recomendar a los hombres es que no ejerzan violencia por medios de las redes sociales, de nada. Todo está factible de ser registrado, obviamente, por absolutamente, supuesto, pero más allá de eso. Pero insisto en que es un emergente de toda esta crisis de las relaciones humanas, de una sociedad que está pasando por tiempos totalmente distópicos. Es la expresión de una sociedad enferma, la violencia familiar. Es así. Bien. Guillermo, una pregunta más que me quedó en el tintero con respecto al tiempo, a los 10 días, al tiempo de su fundamento. Una persona que no conoce que está condenada y que no le dan los fundamentos, y el tiempo de las prisiones preventivas, ¿qué te merece? ¿Alguna crítica? ¿Te merece algo que me puedas decir? Las prisiones preventivas son muy dañinas. Son muy dañinas porque permiten un prejuzgamiento y permiten violatoria del principio de inocencia total. Una especie de solidaridad en lo que es la familia judicial respecto del resultado. Condicionan los resultados, porque los resultados adversos pueden generar responsabilidades funcionales y responsabilidades patrimoniales de determinadas circunstancias, de manera que asumir esta situación de privación de libertad ligeramente es muy peligroso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló algunos aspectos, el peligro de fuga, que acá en la provincia ha sido remitido directamente a la cuantía de la pena y a la existencia de antecedentes penales por parte de la persona. Eso es suficiente para el Ministerio Público Fiscal para sostener un pedido de prisión preventiva. Entiendo que no es suficiente. Estos son los bueyes con que aramos cotidianamente y las amarguras con que nos llevamos cotidianamente. Entiendo que la situación de libertad es una situación que debe ser priorizada siempre y que debe privarse de libertad a la persona cuando cuenta con una sentencia judicial firme. Ese es el criterio básico de nuestra Constitución y de nuestro sistema de derecho. Lo demás son alteraciones al mismo y son excusas que se ponen para mantener una población carcelaria cada vez más grande, cada vez más más voluminosa y en peores condiciones de encarcelamiento.
hoy tenemos el penal 4 acá, la penitenciaría 4, sabemos el desastre que es en términos edilicios, sabemos... ¿A cuál llamas vos? ¿A la que está en la... Mitripampa. Mitripampa. Se siguen creando nuevas cárceles para simplemente llenarlas y mantener, con la excusa de que se van a desarticular o se van a desactivar. Sin embargo, acá vemos la penitenciaría 4 funcionando, la penitenciaría 10 funcionando. En Mendoza vemos Boulogne-sur-Mer, San Felipe, que iban a ser desactivadas y están funcionando. Vemos Agua de las Avispas, vemos, aparecen por todos lados todos estos sistemas de prisión que tanto fruto le saca la política. Pero y obligan a hacer los abreviados. Ese es el tema, de que te meten en cana, estás 5 días ahí y no querés saber más nada, obviamente. Y la gente opta por asumir una responsabilidad penal que muchas veces no tiene, y que a nosotros los defensores nos cuesta muchísimo sangre, sudor y lágrimas poder convencerlos de que el juicio abreviado no es la mejor solución y que los deja en la mira y los deja en la puerta de la prisión nuevamente, a la vuelta de la esquina, a la vuelta de los minutos. Estas situaciones son aparentemente desconocidas por el sistema, pero son sufridas por las personas. Bien, Guille. Tengo más, obviamente, que no se agota solamente acá, pero sí. Quiero decir que es muy, muy importante. ¿Qué opinás sobre la reivindicación de los mapuches a Mendoza como territorio ancestral de su etnia? Los mapuches. Sí. Yo, me comprenden un poco las generales de la ley en este tema, porque yo he asesorado a comunidades mapuches radicadas en el departamento de Malargüe durante varios años. Los mapuches, el mapuche es una etnia, mapuche significa concretamente gente de la tierra, gente y mapuche. Pero es lo mismo tierra. Mapuche que tehuelche, que pehuenche. Es absolutamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Yo creo que no. Sí, son lo mismo. Los que no son lo mismo eran los araucanos, por ejemplo, los tepehuenches o los tehuelches, los huiliches, los ranqueles, son todos miembros de esta comunidad mapuche que tenían el idioma en común, la cultura en común, y que optaron por una invisibilización a partir de la generación del Estado-Nación argentino frente a el avance de despojo que venía ocurriendo y frente al genocidio a que fueron sometidos. Estas personas, estas comunidades tienen un lazo profundo con la tierra que va mucho más allá de lo que uno puede imaginar. Hablar de la tierra es hablar de ellos es hablar de la tierra, es una unidad cultural y vital muy particular, y que naturalmente un gobierno que se jacta de darles 10.000 hectáreas a sus amigos en lugares que han sido habitados, al menos eso parcialmente, por comunidades, habla mucho de cómo continúa el proceso de genocidio respecto de estas personas. Ese decreto en el cual se cedió, que luego se revocó, en el cual se cedieron las tierras esas, fue precedido de 2 hechos trascendentes. El primer hecho trascendente fue que la Corte Suprema de Justicia de la provincia le señaló al gobernador que existían tierras que podían ser no conflictivas y que podían ser asignadas a estas comunidades. La respuesta del gobernador fue asignárselas a sus amigos. Esto nos habla de cómo opera el sistema racial de discriminación respecto de los pueblos originarios que tenemos en la provincia. Respecto de el otro hecho previo, fue que
el gobernador dio unas declaraciones muy interesantes en las cuales decía que si seguíamos así, los mapuches iban a requerir la calle Arístides Villanueva de Mendoza como territorio mapuche. Luego de eso sale el fallo de la Corte, y esto nos habla de la injerencia del poder político dentro de la Corte, cómo se articula en relación a los intereses que defienden, los intereses de clase que defiende tanto esta Corte como el gobernador, que están muy alejados, pero muy alejados de la realidad de estas comunidades y de la realidad que viven cotidianamente estas personas. Bien, mi única diferencia, en lo cual diciendo en lo que hace a los actuales mapuches son mapuches, y si tienen que ver con Mendoza o tienen que ver con el sur, con los chilenos, no sé de dónde vinieron, no sé cómo es la cosa, pero me preocupa la bronca que yo veo en el sur, cómo se manifiesta ese odio que no ha cesado a través de los siglos, ¿no? Eso es lo único que me preocupa en este momento. En Malargüe pero me preocupan los amigos del gobierno, sí, pero mucho más todavía. En Malargüe hay una comunidad que fue desalojada por orden judicial y diciendo que eran usurpadores. El puesto que fue desalojado por la justicia penal, por la justicia penal. El puesto que fue desalojado está relevado por la campaña al desierto de Rosas. Estamos hablando de personas que se encontraban asentadas ya en nuestro territorio desde antes de la constitución de la nación, desde antes de la generación de la Constitución Nacional. Son preconstitucionales, son preestatales, y cuando hablamos de preestatales no solo eran previos al Estado-Nación argentino, eran previos al Estado-Nación chileno, de manera que tratarlos de chilenos o de argentinos carece por completo de sentido en esta estructura que es muy anterior, muy previa. Pero había tribus del lado de la cordillera y del otro lado de la cordillera, por supuesto, eran distintos. Todos somos distintos. El tráfico y la comunidad, el tráfico de hacienda que se hacía desde la Pampa Húmeda a través de la isla Choel hacia Chile, hacia lo que nosotros reconocemos hoy como Chile, no tenía esas características. Y si nosotros vemos cómo es el progreso territorial de nuestro país, vemos que hay un corte a la altura de la Pampa, de la provincia de La Pampa y el sur de Mendoza, no aparecen dentro del territorio nacional, ni siquiera con roca. Esto es posterior, es cuando se los mata terriblemente, se termina para apoderarse de los recursos. Siempre está el determinante económico atrás de estas situaciones, y nosotros vemos la constitución de los enormes latifundios que aún hoy existen en Argentina, en Mendoza también. Hablamos de 50.000, 100.000, 150.000 hectáreas, y adentro hay un montón de gente, pero se trata de tierra y no se trata de las personas. Se trata de los recursos y no se trata de las personas. Y acá lo que pone el acento la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, ¿sí?, es concretamente que son comunidades vulnerables a las que se les debe protección. Y una pelotudez como la que ha hecho la legislatura de sacar una resolución diciendo que no existen mapuches en la provincia de Mendoza, como si por ley se eliminaran a las personas. Esto nos tiene un eco bastante siniestro, y que nosotros vivimos, los que tenemos ya cierta edad,
como determinante de muchas conductas que hemos juzgado como genocidio. Estas negativas poco favor le hacen a una vida en comunidad que sea amable y que sea en comunidad, que sea contemplando al otro, viendo al otro, ayudándole a tener una vida más feliz, ayudando a que los proyectos de vida concretos sean mejores. Y respecto de la determinación identitaria de los pueblos originarios, creo que el planteo de pretender que se vistan con taparrabos y una pluma en la cabeza es algo bastante absurdo y ridículo. En realidad, los pueblos originarios se constituyen desde siempre por una anuencia cultural, por un sentido de pertenencia cultural. Es la adhesión de las personas a estas comunidades. Y esto ocurría con nuestros gauchos que huyendo de la leva o huyendo de la ley o simplemente por sentirse mejor con nuestros pueblos originarios eran recibidos. Los negros que huían de la esclavitud en nuestro país fueron recibidos por nuestros pueblos originarios y vivieron en las comunidades perfectamente y sin lugar a dudas se constituyeron en los pueblos originarios de nuestra tierra. No se trata de una cuestión de sangre ni de una cuestión estereotipada, sino que se trata de una cuestión profundamente cultural, profundamente arraigada a nuestra tierra. Muy bien, Guille, muy bien. Bueno, realmente no, se nos ha pasado ya el momento. Creo que llegamos a un final momentáneo, porque vamos a volverte a convocar, Guille. La verdad, ha sido un gusto que hayas venido, que podamos transmitir todas estas ideas, podamos participar también con la gente que es lo que nos escucha y bueno, con mi amigo Juan Martín Estala, que luego lo va a escuchar el programa y después se va a adentrar cuando lo volvamos a invitar a Guillermo para que le haga un par de preguntas, ¿no? Bueno, yo me voy despidiendo diciendo muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Guillermo, te agradezco. Yo también. Víctor, yo también me despido y un placer estar contigo, Víctor. No, pero ha sido un placer estar con él porque lo escucho con muchísima atención, más allá de algunas ligeras diferencias que pueda llegar a tener en mi enfoque, pero su exposición ha sido brillante. Bien. Muchas gracias. Bien. Bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes y